Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. El virus del temor. Muy bien, busque la palabra conmigo en Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, si es tan amable. Génesis 3, vaya conmigo a la escritura. Capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Génesis 3, 8. Y dice la escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note, escucharon la voz de Dios y se escondieron. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. Oí tu voz en el huerto. Y tuve ¿qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amados, iglesia querida, hoy el mundo está amenazado por este virus, el COVID-19, y cada día crece en ciertas ciudades. Otras naciones tienen temor de lo que se llama un rebrote de este virus. La verdad es que el coronavirus es una realidad, no se niega, existe, es una realidad en nuestra cotidianidad y parece que va a ser una realidad por mucho tiempo. Y tenemos una lucha contra este enemigo oculto, este enemigo silencioso que está ahí gravitando y flotando en el ambiente. A la larga, por más de que tengamos cuidado, hemos oído de casos, a mí me han llegado casos de gente que con todos los protocolos y el cuidado han terminado contagiados y dicen: pastor, me han escrito, me han hablado, me dicen: pastor, no sabemos, nos cuidábamos. ¿Por qué? Porque este es un enemigo silencioso. Estamos en guerra, todas las naciones están en guerra y es una realidad. Y escúchame, cuídate. Quiero decirte, cuídate. Cuando salgas, tu tapabocas, lavarse las manos, todos los protocolos que nos han recomendado. Pero lo que vengo a decirle hoy es: cuidado, pero no temor. O sea, ten cuidado, por supuesto, pero no dejes que el temor se apodere. Es ahí donde entra el virus del temor. Yo creo que hay un virus peor que el coronavirus, y es el virus del temor. ¿Cuándo se originó el coronavirus? Todavía sigue siendo un misterio. Si fue en un laboratorio o si fue en la interacción del ser humano con animales, etcétera. Pero lo que yo sí puedo saber es cuándo se originó el virus del temor. Génesis capítulo 3 es la aparición de este virus. En el huerto no solo se perdió la comunión con Dios, sino que hizo la aparición el temor. Adán, Eva, esta pareja, administradores de la creación, estando allí en el huerto, señores, no tenían temor de nada. Ellos tenían comunión con Dios, comunión plena con el Señor, comunión libre. Pero ahora, cuando pecan y escuchan la voz, dice que se escondieron. Y miren la reacción tan interesante: se escondieron. Porque eso es una de las cosas que el temor más produce, que nos escondamos, que nos aislemos. Y aparece este virus aquí muy fuerte. Escúcheme, iglesia, el temor nos domina cuando tú y yo perdemos la comunión con Dios. ¿Por qué el temor hizo la aparición en esta pareja? Porque perdieron. Yo quiero que lea conmigo el verso 10 nuevamente. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? No era de la ropa como usted la conoce, porque esta ropa no era la que el ser humano usaba. El ser humano no usaba esta ropa.
Ellos estaban cubiertos, era con la gloria de Dios, aleluya. Lo que había en el Edén era un vestido de gloria. Por eso dice Pablo a los romanos que por cuanto el hombre pecó ha sido destituido de la gloria de Dios. ¿Ha leído ese texto? Destituido es desnudado de la gloria de Dios. Por lo tanto, el vestido que ellos tenían no son estos vestidos que usted y yo usamos hoy. Era el vestido de gloria, el vestido de tener esa cobertura de la comunión. Aprenda algo, familia, aprenda algo, familia. Cuando tú tienes comunión con Cristo, cuando tú estás metido con Dios, estás cubierto de la gloria. Pero cuando tú dejas de orar, dejas de oír la palabra, dejas de congregarte, dejas de ayunar, tú comienzas a ser desvestido de la gloria. Y cuando tú estás desnudo de la unción de Dios, aleluya, cuando tú estás desnudo de la palabra, desnudo de la oración, desnudo del ayuno, entonces el temor te va a dominar. El temor aparece cuando estamos desnudos. Señores, acompáñenme rápidamente, porque a lo largo de la escritura este virus, el virus del temor, ha atacado a generaciones. Por ejemplo, señores, vaya conmigo a Éxodo 14. Rápidamente, salte conmigo a Éxodo 14. Éxodo 14, por favor. Cuando los redimidos salen de Egipto, cuando los redimidos salen del cautiverio, cuando los redimidos son liberados de un cautiverio de más de 400 años, un cautiverio de humillación, de derrota, un cautiverio de fracaso. Cuando ellos son liberados de ese cautiverio, de esos látigos humillantes, pero viene la mano de Dios para sacarlos de allí, como vino Cristo para sacarte del pecado, como vino Cristo para sacarte de la derrota, como vino Cristo para sacarte del dolor. Sí, Cristo ha venido a sacarte, pero escúchame bien, dice la Biblia en Éxodo capítulo 14, verso 10, pero cuando Israel salió, Faraón los persiguió, porque a ti te van a perseguir los temores, porque a ti te va a perseguir la amenaza, porque siempre Satanás no va a querer dejarte que tú le alabes con libertad. Te van a perseguir circunstancias en la vida. Y dice la Biblia, Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, déjanos seguir allá en la derrota, déjanos seguir allá en el fracaso, déjanos seguir allá en el pecado? No, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, mejor nos fuera seguir como estábamos. Y Moisés dijo al pueblo, este es el mensaje para alguna familia, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y alguna familia que está en la casa debería decir esto. Verso 14, señores, versículo 14: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. No es tiempo para quedarse quieto. Cuando el temor te persigue, usted tiene la tendencia a mirar atrás, a paralizarse y a cuestionar todo. Note que Israel comenzó a cuestionar. Note que Israel comenzó a decir: pero ¿para qué nos han sacado? Para esto, para lo otro. Pero señores, no temáis. Este virus
Este virus atacó a los redimidos. Este virus atacó a aquellos que habían salido. Señores, este virus vino para frenarlo, pero se levantó Moisés para decirle: no temáis. Y yo quiero tomar esta palabra para decirle a alguien: no temáis. Dios peleará por tu casa. No es tuya la guerra. ¿Por qué clama? Sigue marchando, sigue creyendo que Dios te dará victoria. Aleluya. Dios va a dar victoria. Señores, Números 14, por favor. Vaya conmigo rápidamente a Números 14. Veamos el ataque de este virus. Aquellos que salieron, aquellos que habían transitado por el desierto y que habían visto la gloria de Dios. Este virus, el virus del temor, ojo, el virus del temor no los dejó entrar a la tierra prometida. El virus del temor puede hacer que tú renuncies a las promesas de Dios. Las promesas de Dios se pueden anular. Dios les había dicho: los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero dice el Números capítulo 14, versículo 8. Lea conmigo Números 14, 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Se acuerda usted que Moisés había enviado los espías? Y cuando los espías regresaron con la información, 10 de ellos dijeron: esto es un desastre. Solo 2, Josué y Caleb, se levantaron y dijeron: no, un momento. Dios nos va a llevar. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero el pueblo le creyó más. Yo no sé por qué, pero siempre la gente le va a creer más a la multitud. En este momento, usted le cree más a lo que diga la Organización Mundial de la Salud. En este momento le cree más a lo que digan las noticias que a lo que diga Dios. Le creemos más porque claro, son los sabios, son los científicos. Aquí pasó lo mismo. 10 trajeron un informe catastrófico. Todo se va a acabar, se van a morir, no hay solución. Pero ¿dónde están las promesas de Dios? Pero Josué y Caleb se levantaron para decirle, verso 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pero mire el verso 10. Póngale cuidado al versículo 10, mi querido hermano, porque dice la Biblia: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Qué tremendo eso, que cuando se levanta gente que tiene una palabra de fe, los otros quieren apedrearlos. ¿Sabe? Hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que dijeron: no, señores, es una realidad. Es una realidad que hay gigantes en la tierra. Es una realidad la crisis. Pero no nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir sirviendo a Dios. Vamos a levantar casas de avivamiento. Vamos a llevar adelante la obra del Señor. Y hubo un grupo de gente que se levantó. Quiten a eso. ¿Cómo se le ocurre este virus? Yo no salgo de mi casa. Yo no hago nada más. Yo no sirvo a Dios. Esto está terrible. Nos vamos a morir. Apedren a esos. Wow, qué reacciones. Pero la gloria de Jehová, dice el versículo 11. Aleluya. O el verso 10. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. La gloria de Dios se va a mostrar en tu casa y en tu familia. Mateo capítulo 14, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 14. Acompáñeme. Estoy haciéndole un recorrido rápido sobre el ataque. Cómo este virus, el virus del temor ha atacado generaciones. Atacó a los redimidos del desierto, pero también atacó a los discípulos de Cristo, a los que caminaban con el Señor, a los que tenían comunión con el Señor. Dice la Biblia en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, que después del Señor haber hecho el milagro de multiplicación de la comida aquella, señores, Él se fue al monte a orar y a sus discípulos los subió a una barca y les dijo que fueran al otro lado.
Pero dice la Escritura que se desató una tormenta violenta, agresiva. Mateo capítulo 14, verso 24. Mateo 14, 24. Lea conmigo, por favor, familia. Y ya la barca, Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba? Estaba azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. Note esto, por favor. La barca de aquellos discípulos, la barca de aquellos seguidores del Señor estaba azotada. Hoy nuestras casas están azotadas. Hoy nuestras familias están azotadas. Están azotadas por crisis, por dolor. Yo creo que hay amenazas en tu casa. Yo desconozco lo que tú estás viviendo. Yo desconozco lo que tú estás pasando. Pero es muy probable que le estoy hablando a una familia que está azotada por problemas económicos, por deuda, que está azotada por problemas con los hijos. De pronto has descubierto el adulterio de tu esposo o esposo de tu esposa. Has descubierto lo infiel que es ese hombre que has tenido ahí, que tú los creías bien, pero a lo mejor no. A lo mejor has descubierto la pornografía de tus hijos. A lo mejor estás teniendo problemas de entendimiento en la casa, o hay problemas de salud. Tu barca está siendo azotada. Le estoy hablando a familias en algún lugar de Colombia, de las naciones, de Sincelejo, azotada. Pero sabe, aunque tu barca esté azotada, Jesús siempre vendrá. Aleluya. Jesús se va a aparecer. El problema es que Jesús no se aparece como uno quisiera, porque dice la Biblia que Jesús vino caminando sobre las aguas. Pero note esto tan interesante. Lea conmigo, verso 26, por favor. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, tuvieron miedo y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Los atacó el virus del temor. Los atacó este virus. Escúchame, aquellos discípulos fueron atacados en medio de esa tempestad, porque cuando estamos en tempestad, este virus del temor ataca. Este virus nos contagia. Y entonces cuando el virus llega, ¿sabe cuál es el problema? Note el problema del temor. El temor todo lo distorsiona, porque ellos, en vez de decir gloria a Dios, es Jesús el que viene allá, ¿sabe qué dijeron? Un fantasma. ¿Cómo? Oiga, se habían acabado de despedir de Jesús. ¿Cómo que lo van a ver que un fantasma? Pero es que cuando uno tiene temor, no escucha nada. Es más, esta palabra de este día es muy probable que usted no la escuche. Es decir, usted está escuchando el mensaje, pero no asimila lo que Dios tiene, porque el temor te distorsiona todo. El temor nos distorsiona. Todos, claro. Yo no estoy exento. A todos nos ataca. A aquellos discípulos les atacó aquel virus. Un fantasma. Pero vino la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? Verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: wow. Y yo creo que este día a alguien Dios le dice: tened ánimo. Tened ánimo. Vengo a decirle a una familia. Tened ánimo. Tú que estás allá en la casa. Tú, sí, tú. Tened ánimo. Varón, pastor, pero tenga ánimo, madre. Tenga ánimo. Tus hijos se van a salvar. Oh, empresario, tened ánimo. Ese negocio va a llegar. Si algo malo sucediera es porque viene algo mejor. Si no se te ha dado ese contrato, se te va a abrir. Ten ánimo. Ten ánimo. Aunque peleaste con la señora hoy, aunque el asunto está difícil, ten ánimo. Ten ánimo. Yo soy, te dice el Señor. Ánimo. Pastores, ánimo. Empresarios, ama de casa que lleva el peso de esa casa, ese quehacer que a veces no eres valorada. Ten ánimo, mujer. Dios te va a recompensar. Ten ánimo, en la palabra del Señor. Ten ánimo. No te vas a hundir con la tormenta. Esta tormenta va a pasar. En algunos meses va a pasar. El coronavirus no va a ser eterno. Olvídese. Va a pasar la tormenta. Y ten ánimo, porque vas a ver victoria. Ten ánimo. Señores,
Pero ¿sabe cuál es el más grande? La más grande manifestación. ¿Sabe cuál es el más grande temor del ser humano? ¿Sabe por qué este coronavirus tiene tan atemorizado o nos tiene a todos en la situación en la que estamos? Porque dice Hebreos capítulo 2 de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, por favor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. El más grande temor es el temor a la muerte. Señores, este virus del miedo, lo que más ataca, lo que inició en Edén, lo que se inició en el huerto, por un ser humano que dejó de tener comunión con Dios, el miedo se apoderó. Y de ahí en adelante, el virus del miedo es más peligroso que el coronavirus. Y el más grande temor que todos los seres humanos cargamos se llama el temor a la muerte. Es más, ¿cuál es el problema en estos días de pandemia? Que se ha desatado un tremendo temor en las naciones. Temor. Y escúcheme, se ha desatado ese temor. Y mire lo que dice Hebreos, léalo, que esto es importantísimo. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Léalo conmigo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aleluya. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿A qué vino Cristo? A destruir. Léalo. Pero mire lo que viene a continuación. Oh, verso 15. Esta es una joya de texto. Esta es una revelación que el día que la entendamos, muchas de las crisis se van a terminar. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Está leyendo eso? El temor a la muerte te esclaviza. El temor a la muerte te lleva a servidumbre, me lleva a servidumbre. Escúchame mi hermano, escúchame mi amigo que estás ahí. El temor a la muerte, eso es lo que está hoy en las naciones. El temor a la muerte. El temor. Es más, hay gente que si le diagnostican COVID-19 ya se murió. En estos días alguien en nuestras peticiones de oración, mire, no le pongan nombres a las cosas que no son. Ya he visto gente que me dice, pastor, ore por el cáncer del COVID. Me ha llegado en las oraciones de las mañanas que tenemos todo, el cáncer. Yo le digo, ¿el cáncer del qué? No le llame lo que no es. El COVID no es ningún cáncer. Ni todo el que le da COVID se va a morir. Es más, ya está comprobado. Estúdielo, que el problema no es el coronavirus, es el tratamiento que se está dando. En muchos países han cambiado los protocolos de tratamiento y mucha gente se ha curado. Señores, pero sabe, mi hermano, el temor a la muerte. Pero dice la Biblia que Cristo vino para que tú no fueses esclavo de este virus, esclavo de este temor, para que esa servidumbre que te tiene postrado se rompa en tu casa. Aleluya. Hoy tú no eres esclavo. La pregunta conclusiva en esta hora del día es, pastor, ¿y cómo nos libramos de este virus? Este virus que inició en el huerto y que ha atacado a diferentes generaciones y que a toda hora nos ataca, pero tú y yo vamos a romper. Señores, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es el camino para romper este virus? Bueno, señores, conclusión en esta hora. Conclusión, quiero decirle dos cosas a los que están allí en algún lugar en su casa, apartamento, en algún lugar de Sincelejo, Sucre, Colombia o las naciones.
Señores, tú y yo necesitamos dos cosas. Dice la primera carta de Juan 4:18. La primera carta de Juan 4:18. Qué tremendo esto. Lo primero que tú y yo necesitamos. Mire lo que dice primera carta de Juan 4:18. Léalo conmigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Téngalo ahí, téngalo el texto ahí quietico. Mírelo bien el texto. Porque el que teme significa que no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme significa que no ha madurado en el amor. Oiga, mire ese texto ahí. Medítelo, por favor. Medítelo en esta hora. Medítelo en esta hora, en este tiempo que tú estás conectado. Medítalo. Si tú temes, si yo temo, no he sido perfeccionado en el amor. Tú y yo necesitamos el amor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Cómo así, pastor? Claro, cuando tú sabes que Dios te ama, tú sabes que tu vida está en las manos de Dios. Entonces el temor se va, porque no tiene poder. Porque como tú sabes que Dios te ama, entonces tú sabes que Dios piensa bien de ti y que Él quiere lo mejor para ti. Aleluya. Entonces yo sé que Él me ama, por lo tanto no va a llegar virus a mi vida. Y si llega virus, el propósito no es muerte. Y si llegase a morir aún, lo he dicho una y otra vez y no me cansaré de repetirlo, tú no te mueres por un virus. Tú te mueres porque Dios te llama a la presencia. Pastor, pero el virus me mató a alguien. Bueno, pues era el virus o era un paro cardíaco o era algo, pero ya Dios lo llevó a la presencia. ¿Quién dijo que el virus es el que determina tu muerte? Señores, es un Dios. Tú estás en las manos de Dios. Si tú estás vivo, es porque Dios todavía tiene propósito contigo. Así que necesitamos el amor de Dios. El antídoto para el temor se llama el amor. Pero no solo el amor, se llama la fe. La fe. Y quiero terminar con la historia de Jairo. Señores, aquel principal de la sinagoga que fue donde Jesús, porque su hija estaba agonizante. Pero mientras Jesús iba a su casa, se le apareció aquella mujer del flujo de sangre. Jesús se detuvo un tiempo y luego vinieron con noticias. Al principal de la sinagoga, Marcos 5:35. Vinieron con esas noticias que uno no quisiera escuchar. Vinieron con esas noticias que nadie quisiéramos oír. Nadie queremos oír esta noticia. ¿Quién quiere oír esto? Pero dice la Biblia, Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de en casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. En otras palabras, Jairo, ya no hay esperanza. Jairo, ya se acabó todo. Jairo, esto no tiene solución. Mire, Jairo, no hay cura, no hay antídoto, no hay vacuna, no hay nada. Así que, Jairo, ya esto está terrible. Tu hija ha muerto. Es más, Jairo, ¿para qué molesta? ¿Para qué molesta? ¿Para qué molesta más al maestro? No siga molestando, no siga intercediendo. Desconéctese, desanímese. No vuelva a CFC en casa, no vuelva a los nacidos en casa, no vuelva a orar, no vuelva a la palabra. Ya nada, eso no va a cambiar nada. Ya no va a cambiar. Créale a las noticias le viven diciendo: no, está terrible, más contagios, más, esto hay muertes, o no, la economía va a colapsar, recesión, se acabó todo. Entonces ya no vuelvo, no moleste más. Pero dice el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, escúcheme, léalo, le dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo una vez más: no temas, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Aleluya. Vengo a decirle a alguien: no temas,
cree solamente. ¿Alguna familia pudiera escribir eso? Yo no temo, yo creo. Yo no soy de los que temo, yo creo. Vamos, alguien ahí que está conectado en las redes, alguien que está en el Facebook, alguien que está ahí en el YouTube. Vamos, la gente que está conectada, usted que está en el dial 1290. Yo no temo, el temor no me domina. Yo creo que vienen mis mejores días. Yo creo que viene mi mejor tiempo. Yo creo que viene mi mejor temporada. Aunque la barca esté azotada hoy, aunque hayan alguien está profetizando, alguien está declarando. Vamos, alguien está tremendo. Yo no temo, yo no soy esclavo del temor, yo no soy esclavo. Levántate hoy, declara que tú no eres esclavo del temor. No eres esclavo, no eres. Pastor, pero las noticias son crueles, duras, enfermedad, economía, trabajo. Sí, nadie niega. No se niega eso. Por supuesto, la barca azotada, los gigantes en la tierra, nadie lo niega, pero cree. Aleluya. Levántate hoy y lucha contra el temor. Tú no eres esclavo. Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento.